Somos de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Andina del Cusco. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de manejo de técnicas y tecnologías de los sistemas de riego y drenaje. Espero sea de su agrado. Introducción. En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos económicos para dotar a las comunidades de regantes, que es el conjunto de parcelas que comparten infraestructuras para el uso colectivo del agua de riego, con instalaciones hidráulicas eficientes. Además, se han introducido nuevas tecnologías como el riego localizado o a presión, lo cual ha contribuido a incrementar el EUA, que es la eficiencia del uso del agua, a nivel de parcela, ya que se ha conseguido reducir los componentes de evaporación de la evapotranspiración del cultivo. Bueno, los avances científicos y técnicos de que hoy en día disponemos nos permiten alcanzar buenas mejoras del manejo y eficiencia del riego, pero su utilización en los agricultores y técnicos en muchas zonas de la agricultura de levantina es todavía escasa. Esto porque mayormente hay un desconocimiento de los mismos. Entonces por eso se hace este informe para presentar el análisis de las dosis y frecuencia de riego, que en la actualidad se disponen de métodos basados sobre el clima y la transpiración de las plantas, como la humedad del suelo, el estado mismo de la propia planta. Además de la planificación de manejo y uso del suelo en los sistemas agropecuarios, que deben incluir un diagnóstico de fertilidad, análisis del suelo, monitoreo de la humedad del suelo, entre otros. Bueno, esto con la finalidad de que se pueda repercutir en el almacenamiento del agua en el suelo y en nuestro objetivo productivo. Almacenamiento del agua en el suelo. Bueno, la capacidad de almacenamiento del agua en el suelo se determina mediante la capacidad máxima de retención del agua de cada tipo de suelo en la zona de actividad de las raíces. La capacidad de retención de agua del suelo está íntimamente relacionada con el tamaño del grano. Las moléculas de agua adhieren más a las partículas finas del suelo arcilloso que al suelo arenoso más grueso, entonces mayormente las arcillas retienen más agua del suelo arcilloso. Bueno, la retención del agua por parte del suelo es esencial para la vida, proporcionando a las plantas un suministro continuo de agua entre periodos de reposición, permitiendo el crecimiento y su supervivencia. Capacidad de campo. Bueno, es el contenido de humedad de un suelo después de un riego o lluvia profunda y cuando toda el agua ha percolado gravitacionalmente. Solo queda la que es retenida por el suelo. Bueno, generalmente para el suelo de textura y estructura uniforme, este contenido de humedad se obtiene de 1 o 2 días después de riego o lluvia, pero el tiempo que demora el suelo en llegar a la capacidad de campo varía de acuerdo a su textura, estructura, uniformidad de perfil, entre otros. Punto de marchitez permanente. Bueno, el contenido de humedad del suelo, donde comienza la marchitez de la planta y su turbidez, no se recupera, aunque se agregue agua al suelo. Aquí las raíces de las plantas no son capaces de absorber la humedad. Bueno, la frecuencia de riego y el agua retenida en el suelo. Bueno, los suelos arcillosos retienen más agua que los francos o arenosos, así en iguales condiciones de cultivo y demandas de agua. El suelo arenoso deberá regarse con mayor frecuencia que un suelo arcilloso, por su textura pesada del suelo arenoso. Último, que es la percolación. Bueno, el movimiento del agua a través de una columna de suelo se llama percolación. Bueno, su importancia radica en que las aguas que percolan son las únicas fuentes de agua de los manantiales y pozos. También las aguas percolantes son un medio de transporte de los nutrientes de las plantas que se sitúan fuera del alcance de las raíces. Prosiguiendo con la exposición, yo les hablaré sobre los sistemas de riego. ¿Qué son? Los sistemas de riego es el conjunto de instalaciones que garantiza la organización y la realización del mejoramiento de las tierras mediante lo que es el riego, así lo definió Goleanow. Asimismo, los clasifica de acuerdo a la forma en la que el agua es esparcida o se distribuye sobre el suelo. Esto depende de muchas características. El fin de los sistemas de riego es proporcionar la humedad necesaria para que los cultivos se desarrollen, asegurar las cosechas en contra de las sequías de corta duración y refrigerar el suelo o la atmósfera para mejorar el medio ambiente de la planta. La frecuencia de riego. La frecuencia de riego depende del tipo de cultivo. Algunas plantas se verán más afectadas que otras.
también depende de la disponibilidad del agua en el campo. Por ejemplo, si la disponibilidad es limitada, la frecuencia de riego también estará fijada por este factor. El estado vegetativo es el déficit de humedad en el suelo. Afecta los rendimientos cuando se presenta en periodos críticos para la planta. Las condiciones climáticas, como las altas temperaturas, los vientos secos y la baja humedad relativa en el aire, provoca una mayor demanda para lo que es el agua en los cultivos. La capacidad de almacenamiento de agua en el suelo. Suelos profundos y de textura más fina presentan una mayor capacidad de retención de agua. La velocidad de infiltración del agua. La velocidad de infiltración del agua depende mucho de la textura del suelo. Por ejemplo, en los suelos arenosos, la infiltración es mucho mayor en comparación a lo que es los suelos arcillosos. La velocidad de infiltración indica lo que es la capacidad del suelo para la absorción del agua. Esto depende mucho de la compactación del suelo, del contenido de humedad del suelo, el sellamiento superficial, la preparación del suelo, las enmiendas orgánicas y la rotación de cultivos, la salinidad del suelo y del agua, el perfil del suelo e hidratación de los coloides y otros. Los elementos que conforman el sistema de riego son, primero, el área de riego. Este debe tener una topografía adecuada, el suelo debe ser permeable y debe permitir lo que es el almacenaje de agua, ¿no? También debe tener un buen drenaje. La fuente de agua. Las fuentes de agua son naturales, pueden ser o artificiales. En caso de las naturales serían las lluvias o tal vez los ríos. En caso de las fuentes artificiales serían los pozos que se perforen. La red de distribución se basa en sí en lo que es distribuir el agua por los campos de riego en la superficie. Y otro elemento es el sistema de bombeo, que complementa lo que es la distribución. Esta se encarga de llevar el agua, puede ser a presión y con suficiente velocidad desde la fuente de agua hasta el punto de las parcelas o los tanques donde se almacenan. Bueno, continuando con la exposición, tenemos los tipos de riego. Bueno, la irrigación, como ya se mencionó, es el proceso de suministrar agua a las plantas para garantizar que reciban la cantidad suficiente de agua y nutrientes para su correcto crecimiento y desarrollo. La irrigación es esencial en áreas donde la lluvia no es suficiente para mantener los cultivos, el suelo húmedo, en áreas donde las condiciones climáticas pueden dañar las plantas. Así tal, pues, como en regiones secas o muy calurosas. La irrigación puede ayudar a controlar la erosión del suelo y de prevenir incendios forestales. En los tipos tenemos el riego por gravedad, que consta por riego por surcos, riego por tableros o canteros, riego por fajas, riego por esparcimiento por boqueras, el riego por alcorque, riego de careo o de zonas de montaña y riego por pozas. Pues estos sistemas de riego por gravedad es un sistema que engloba gran número de variantes o sistemas diferentes, ¿no? Dentro de los que más destacan serían el riego por surcos y el riego por tablares y el riego por fajas. También tenemos el riego localizado, que es un método para suministrar agua por presión en forma de agua que directamente acuden a la zona radicular de cada planta. Se diferencian por 4 categorías, ¿no? El riego por goteo, la microaspersión, riego a chorros y el riego superficial. Y tenemos también el riego por aspersión, que es un tipo de riego que es un método automatizado, ¿no? Que utiliza mecanismos de presurización del agua para generar el riego. Tenemos el riego subterráneo, que es un método que se utiliza con posibles vías para el riego. La primera sería humidificar el suelo por medio de humidificadores artificiales colocados debajo de la planta o a través del control de los niveles freáticos donde se mantiene la humedad del terreno. Ya, bueno, ahora en cuanto al sistema de drenaje, esto viene a ser el conjunto de obras, ¿no?, que es necesario para poder desarrollar una parcela cuando hay un exceso de agua, ¿no?, sobre la superficie del terreno o terreno del perfil del suelo. Y bueno, lo que se pretende evacuar con estas obras es el excedente de agua, ¿no?, en un tiempo adecuado y así poder asegurar el contenido de humedad, ¿no?, apropiado para ser absorbido por las raíces de las plantas y así conseguir un desarrollo óptimo, ¿no?, de los cultivos.
Ahora, el drenaje agrícola nos ofrece ciertos beneficios, ¿no? Tales como aumenta la aireación del suelo. Como sabemos, la humedad excesiva dificulta, ¿no?, el intercambio del anhídrido carbónico del suelo. Y esto es producido, ¿no?, por las raíces de otros organismos, por oxígeno de la atmósfera. También va a mejorar la estructura del suelo, ¿no? En áreas donde existe un nivel freático superficial, es común, ¿no?, encontrar que la estructura de la capa arable es deteriorada, ¿no?, y es compacta y adherente. En cambio, en suelos bien drenados, el agrietamiento y la aireación promueven, ¿no?, lo que es un buen aumento del espacio poroso, especialmente del porcentaje de macroporos, ¿no? Por otra parte, también se va a proporcionar a las plantas más humedad aprovechable y elementos nutritivos. Esto quiere decir que una buena aireación y contenidos adecuados de humedad en el perfil del suelo van a estimular, ¿no?, lo que es el crecimiento y desarrollo de las raíces en todas las direcciones. En cuanto al sistema de raíces resultante, estos van a estar en capacidad, ¿no?, de explotar un amplio volumen del suelo para así tener obtención, ¿no?, de agua y nutrientes. También mejora lo que son los procesos microbiológicos, ¿no? En buenas condiciones de aireación y de drenaje van a favorecer, ¿no?, lo que son los procesos promovidos por las bacterias, hongos y otros microorganismos del suelo. Por otra parte, también la fijación del nitrógeno y la nitrificación por el microorganismo son dos de los principales procesos no aerobios que determinan lo que es el desarrollo y el crecimiento de las plantas. Por último, también va a permitir, ¿no?, lo que es el lavado de sales en exceso. Esto se va a dar en altas concentraciones de sales solubles en la humedad del suelo de la zona de las raíces, ¿no?, que van a estar perjudicadas en el desarrollo de las plantas porque se van a dificultar, ¿no?, la absorción de agua y de elementos nutritivos. Y bueno, los excesivos contenidos del sodio en el complejo de cambio del suelo van a afectar, ¿no?, lo que son las condiciones físicas del suelo y la dispersión de las partículas de arcilla. Por otra parte, tenemos sistemas de drenaje natural, ¿no? En este caso tenemos tres sistemas. El primero es de drenajes de zanjas abiertos. Estos son en gran medida irregulares y siguen los contornos de la tierra, ¿no? Y bueno, estos se colocan, ¿no?, para poder transportar el agua desde áreas de tierra que han recibido demasiada cantidad, ¿no? Son propensas a ser taladas en áreas que necesitan agua, ¿no?, o ríos naturales o áreas de escorrentía. También tenemos las zanjas de campo. Estas básicamente están diseñadas, ¿no?, y colocadas a propósito. Por lo general son bastante profundos, ¿no?, con lados en forma de V o verticales, ¿no?, y partes superiores estrechas para que así puedan ser fácilmente atravesados, ¿no?, por máquina agrícola pesada. Y después de todo, no quiere que su tractor caiga en una zanja de drenaje agrícola, ¿no? Y por último tenemos las zanjas estrechas. Estas generalmente son el tipo de zanja de drenaje agrícola que se usan, ¿no?, en lugares donde no se usan grandes piezas de maquinaria agrícola. Por otra parte, tenemos tipos de drenaje agrícola, ¿no? En este caso superficial y subterráneo. En cuanto a drenaje superficial, esta es la acción de drenar o evacuar las aguas que se acumulan, ¿no?, sobre la superficie del suelo, ya sea por efectos de inundación, anegamiento y encharcamiento. Se va a caracterizar también porque la presencia de la lámina de agua sobre la superficie del terreno va a saturar, ¿no?, lo que es la parte superior del suelo. Y bueno, esta capa tiende, ¿no?, a formarse en las partes más bajas de una parcela, generando lo que es emposamientos, ¿no?, más o menos aislados. Ahora, la acción de evacuar estos excesos de agua que se acumulan sobre la superficie del suelo por medio de un canal o zanja excavada, cuyo escurrimiento no provoque problemas de erosión y sedimentación, se va a conocer, ¿no?, como lo que es el drenaje superficial. Y incluye, ¿no?, también la acción de interceptar o desviar el agua que se dirige, ¿no?, hacia la parcela desde el terreno de colindantes o que se encuentren en un nivel más alto. Por otra parte, tenemos el drenaje subterráneo, también denominado interno subsuperficial. Va a ser la acción, ¿no?, de evacuar el agua contenida en el perfil del suelo y que va a generar, ¿no?, lo que es la saturación y condiciones de humedad muy altas, ¿no? Esto va a impedir, ¿no?, lo que es un buen desarrollo de las raíces de cultivo. Y bueno, se practica, ¿no?, en aquellos terrenos en los cuales hay presencia de un nivel freático, ¿no?, cerca de la superficie del suelo. Conclusiones. Concluimos que en la implementación de un sistema de riego se deben considerar, ¿no?, ciertos aspectos básicos, como la cantidad de agua, el tiempo y método de emplear, ¿no?, así como otros aspectos específicos tales como la frecuencia de riego y la velocidad de infiltración. Esto va a ir de acuerdo al tipo de suelo y topografía del terreno, con el objetivo, ¿no?, de proporcionar la humedad adecuada a cada especie vegetal y así generar, ¿no?, lo que es una producción sostenible de estos. También se puede ver cómo los tipos de bombas y la diversidad que poseen estos han llevado, ¿no?, un gran efecto de impacto del manejo de técnicas y tecnologías, ¿no?, para los sistemas de riego y drenaje, ya que justamente se usan estas bombas, ¿no?, para ese uso y por ende es importante, ¿no?, conocerlas para ver cuál se puede usar de una manera más efectiva de acuerdo a la situación y caso que se vaya a efectuar, ya que algunas son de bajo alcance así como otras son de largo alcance. Y finalmente se sabe que la función de drenaje es eliminar el exceso de agua, ¿no?, deprimiendo los niveles freáticos, así poder mejorar, ¿no?, la aireación, la exploración radical y el acceso a nutrientes. Y asimismo facilitar, ¿no?, la remoción de sales y evitar la salinización de los suelos. Y bueno, también mejorar, ¿no?, las condiciones que devuelvan, ¿no?, la productividad a tierras potencialmente fértiles que se encuentren, ¿no?, marginadas del proceso productivo. Gracias.